Vamos a empezar a hablar de lo que es transporte, ¿ya? El transporte en lo que es la atención prehospitalaria es la última etapa en la atención, ¿ya? Es la última etapa. Ustedes ya recuerdan que hemos hablado del CABCDE, ¿no? Pero antes de entrar a actuar, primero tenemos que ver seguridad. Seguridad, ver el escenario, está seguro, no hay riesgo para nosotros, entramos a trabajar. No se olviden que hay que hacer primero el CABCDE, el control de hemorragias catastróficas, ¿ya? El control de hemorragias catastróficas, la primera que llegamos a hacer. Alguien ha pedido ingresar, pero no aparece. Ya ingresé, Licen. Buenas Ya, tardes. Va, disculpa por la tardanza. no hay problema. Ya. Entonces, les decía, la primera C es control de hemorragias catastróficas, la C, A es vía aérea permeable y control de columna cervical, B, respiración, ventilación, C, circulación, control de hemorragias, D, déficit neurológico, E, exposición, ¿no? Y cuando hayamos hecho todo eso, y hayamos llegado a atender al paciente, todo eso se llama la evaluación inicial, la evaluación que hacemos de inicio. Y aquí es lo que tratamos todo lo que son las emergencias, todas las situaciones en que han puesto en peligro la vida de la víctima, ¿no? Y las empezamos a solucionar. De no ser que hayamos solucionado, tenemos que salir ya haciendo la evaluación inicial. Tenemos que salir de la zona, dando la reanimación o haciendo lo que tengamos que llegar a hacer. Es casi seguro que no vamos a llegar a hacer la evaluación secundaria, ¿ya? Es rara vez que se llega a hacer en la zona la evaluación secundaria, que va a buscar las urgencias, ¿no? Porque la evaluación inicial busca las emergencias, ¿ya? Entonces, el transporte lo tenemos que pensar. Nosotros llegando al lugar, tenemos dentro la hora dorada, la primera hora que pasa desde el accidente, los primeros 60 minutos, es donde más vidas podemos prolongarlas, ¿ya? Ustedes ya saben que nosotros no salvamos vidas, prolongamos vidas, ¿no? Entonces, dentro de esta hora dorada tenemos 10 minutos de platino, que es el tiempo máximo que tenemos para estar en la zona, desde el momento en que llegamos hasta el momento en que llegamos a salir del sitio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a atender las emergencias, ¿no? Todas las maniobras que ya hemos tenido. Ustedes en la zona no se entretengan con cosas que se podrían hacer a posterior, situaciones que no van a poner en peligro. Cuando hemos visto traumatismos en extremidades, por decir, hemos llegado a ver imágenes eh, la visión túnel. Había unas lesiones aparatosas que nos mostraban y todos queríamos atender esto. Y eso no ponía en peligro la vida de la persona. La vida de las personas entra en peligro en el CABCDE, ¿no? Es ahí donde tenemos que llegar a actuar. Lo demás se controla. El CABCD es muy importante, ¿no? Porque ustedes ya hemos mencionado que la primera es el control de hemorragias catastróficas. Controlar la hemorragia, desde una medida de presión digital apósito vendaje compresivo hasta hacer un torniquete, eso va a prolongar la vida. Si ustedes han estado viendo en estos problemas que estamos viviendo estos días, hay unas imágenes de gente que ha tenido accidentes de traumas, ¿no? Han recibido explosiones con dinamita, han recibido balazos, ayer se estaba viendo. Ahí si no aplican el torniquete, la gente muere, ¿no? Las balas no son chiste, ¿no? Entonces, esa es la situación extrema. Después, hacer la estabilización, abrir la vía aérea, que pueda el paciente ventilar, que tenga pulso y si hacer la reanimación, lo mismo, ¿no? Son situaciones extremas que tenemos que hacer. O hay una obstrucción total o parcial, la desobstrucción mediante o base que tenemos que llegar a plantear y otras que se pueden llegar a dar. Una vez subsanado todo esto, es que recién vamos a pensar en salir del lugar. Y les digo, la evaluación secundaria probablemente podamos hacerla, difícil, pero en el recorrido hacia el hospital podemos llegar a ver de hacer la evaluación secundaria. Ya estando pensando en el transporte, hay que hablar que el transporte es la última etapa en la atención de una víctima. El transporte debe ser suave y rápido, ¿ya? Prefiero sacrificar la velocidad a la suavidad, ¿no? Darle siempre comodidad al paciente.
debe ser seguro, no por llevarlo rápido le provoque más accidentes. Hay cosas desde situaciones que han pasado hasta por un chiste parece, ¿no? Están llevando en una camilla y se cae el paciente, ¿ya? Se cae el paciente, lo hacen caer y estamos complicando su situación. Y en otras situaciones se han dado incluso pacientes que han estado siendo trasladados en ambulancias. Ellos se accidentaron en algún lugar, fueron atendidos y estaban trasladándolos y la ambulancia ha sido accidentada. O sea, estos han terminado accidentados doblemente en un día. Yo recuerdo que una vez una ambulancia pasando la San Martín y la Heroínas ha sufrido un impacto de un micro y lo ha volcado. ¿Y qué estaban llevando? Estaban llevando un paciente que había sido accidentado en el lado de Quillacollo, que habían traído hacia la caja y estaban llevando al hospital Viedma, y ahí fue donde ocurrió un accidente, porque alguien, bueno, seguro le tocaba paso, pero cuando hay una sirena, una emergencia, pues tiene que estar atento, ¿no? Entonces ahí lo lesionaron. El chofer también el chofer de ambulancia tiene que tener mucho conocimiento, ¿no? Él, por más que tenga sirena y todo, él no es dueño de la calle, siempre tiene que conducir con precaución. Y lo que él no tomó el recaudo y el micrero tampoco, entonces provocaron el problema. Entonces ahí la velocidad tuvo mucho que ver. Si te iban con menos velocidad, seguro podían frenar, pero lastimosamente no pasó eso. Otro es seguro, ¿no? Que sea seguro, no lo vayamos a complicar complicar al paciente, ¿no? Alguna vez puede ocurrir esto, lo mismo, casi va esto del accidente otra vez. Y además debe ser dirigido, debe haber alguien que mande. Ustedes ya han visto que para levantar a una persona se necesitan órdenes, ¿no? O a la cuenta de tres nos vamos a poner de pie, a la cuenta de tres vamos a levantar, a la cuenta de tres vamos a salir caminando por este lado, a la cuenta de tres vamos a parar, a la cuenta de tres vamos a bajar. Entonces siempre tiene que haber alguien que dirija, porque si no, cada uno va a levantar de la forma que quiera, cada uno va a partir de la forma que quiera y el rato que quiera uno va a querer parar u otro. Entonces, ¿quién va a llevar la peor parte? Es el paciente. Hoy en día se están utilizando las tablas espinales, es lo que vamos a llegar a utilizar, os voy a enseñar a manejar, pero también existen el transporte manual, que es con las manos, y el transporte improvisado también. Entonces, no se olviden que el transporte es la última etapa, debe ser suave y rápido, mejor sacrificar la velocidad a la suavidad, debe ser seguro, ¿no? Para garantizar la integridad del paciente, y debe ser dirigido, que alguien se haga cargo de la situación. Los tipos de transporte, hay manuales, especializados, improvisados y en vehículos, ¿ya? Bueno, esto que estamos viendo es un botiquín, ¿ya? Aquí lo mismo, ¿no? Con otras características, y lo mismo otro botiquín. ¿Qué es lo más importante de un botiquín? ¿Qué creen que se imaginan? ¿Qué es lo más importante? Pues Nosotros, ustedes. Eso es lo más importante, ¿no? El que lo va a manejar es lo más importante de un botiquín. Porque de qué sirve que tengan todo el equipamiento y si ustedes no saben utilizarlo, pues no va a ser de nada, ¿no? Útil. Entonces, es para un transporte, para hacer la atención de un paciente, seguro un buen botiquín siempre va a ser. Pero ya les he dicho, ustedes tienen un botiquín, sus manos, sus pulmones y su inteligencia es un botiquín. Bien, aquí vemos otro tipo de botiquín con más cosas. Es un transporte manual. Miren, arrastrar a una persona así de la ropa es un transporte. Esto depende a cada situación que nos vamos a adecuar, ¿no? Imagínense que en algún lugar haya sufrido un accidente esta señora, que haya peligro en la zona, que tal vez se han volcado, tal vez hay un incendio, tal vez ha sufrido una caída y quiere llevarle a un sitio seguro. Entonces, una le ayuda a la otra de esa manera. La puede llegar a arrastrar porque en la zona hay peligro. Si no hay peligro en la zona, no hay necesidad de hacer esto. Bueno, es solamente esperar, pedir la ayuda y esperar que llegue la ambulancia o gente para poder darnos la atención. Pero si hay peligro, pueden hacer ese. Es el traslado que se hace, el arrastre, está agarrando de la ropa y haciendo tracción con su peso para poder llevar una cierta distancia hasta un punto seguro. Aquí vemos distintas formas de hacer transporte. En la parte superior vemos, están haciendo también un arrastre, pero agarrando la parte del antebrazo de la víctima. Debajo de las dos axilas ha hecho pasar la mano el rescatista y va a ir traccionando. Aquí en la segunda vemos que en una frazada han puesto a la persona y está arrastrando. Es una forma también de hacer transporte. En la tercera vemos, están haciendo sillas, en este caso de 4 manos.
Hay sillas de 2 manos, sillas de 3 manos y de 4 manos para poder trasladar. Aquí en la cuarta han hecho una silla de 3 manos, ¿no? Aquí se ve una silla de 3 manos. Y en la inferior están mostrando un transporte improvisado, ¿ya? Todo lo anterior son manuales improvisados, ¿no? Y aquí están mostrando un manual improvisado también. En una silla están trasladando a una persona. Este método de traslado es muy útil cuando se hace, digamos, para bajar edificios, para bajar por las gradas. Si alguna vez un terremoto o algo ha habido y no podemos utilizar ascensores, se puede utilizar las gradas y trasladar a la víctima de esta manera. En una silla con silla, porque también existe la silla sin silla. En vez de esa silla solamente agarramos al paciente y podemos ir descendiendo. Esta es la forma de hacer las manos, ¿no? Las sillas de 4 manos. Esta es la forma de poder trasladarlo. La persona tiene que estar muy consciente y abrazarnos. La de 3 manos, ya el estado de conciencia se puede permitir ligereza. Y la de 2 manos, el paciente tiene que estar, el paciente puede tener alteración de conciencia, nuestras 2 manos van a actuar para poder sujetar bien a la víctima. Ahora, esta es una camilla improvisada. Miren, se pueden hacer de dos tipos. Uno, con las poleras, con las camisas o chamarras que tengamos, con 2 listones. Les voy a mostrar también. Ustedes seguro van a traer ese día que hagamos la práctica algo de ropa y vamos a poder poner sus chamarras, algo, o blusas, o nosotros, bueno, los militares llaman blusas a sus camisas, ¿no? Nosotros le llamamos blusas y eso es lo que se utiliza. Podemos poner poleras también y con los listones haciendo pasar por las mangas se puede hacer camillas. Y aquí en la parte inferior con una frazada, con una frazadilla, una sábana, con 2 listones colocando y doblando la frazada adecuadamente, se puede trasladar una persona. Estos son métodos fáciles de hacer en el monte, sobre todo. Un machete, cortar las ramas y poder trasladar a la víctima, ¿no? Entonces, son formas de poder hacer camillas. Es una camilla que se llama arrollito, ¿ya? Es una frazada y ponemos a la víctima encima y empezamos a hacer rollos por los costados. Aquí hay 3 personas a cada lado, pero solo se me ha hecho la prueba. Funciona con 4. Con 3 es un poco más suelto. 3 personas, 4 personas haciendo rollos a los costados hasta llegar a la proximidad del paciente, ¿ya? Hasta llegar a los extremos, aquí, y hasta ahí. Y posteriormente hacemos la tracción hacia nosotros y podemos levantar a la víctima en una frazada. Este es un buen método de transporte. Cuando está la gente muy consciente y entrenada, al paciente se lo mantiene horizontal, sin necesidad de que se vaya a doblar o podamos provocar algún problema a nivel de la columna, ¿no? Que es lo peor que puede pasar en un paciente politraumatizado. Este es un método manual de la silla sin silla que lo usan los bomberos, ¿ya? Entonces los bomberos agarran de las partes inferiores de las extremidades y agarrando de la parte del tórax, ellos pueden trasladar, ¿no? Ellos coordinan el paso que van a llevar y todo. Es una forma de avanzar ciertas distancias, no muy extensas, y también para poder subir, para poder bajar gradas sobre todo. Aquí vemos otro método, el de la novia, ¿no? Que es por la forma, ¿no?, en que se traslada. Aquí el de la tipo mochila, la del medio, la de tipo mochila, y aquí vemos la muleta humana. La muleta humana es para ayudarle a caminar a una persona, ¿no? Sujetándola, esta mano que tiene el bombero, se puede llevar a la pretina del pantalón, agarrar del cinturón, más o menos de esa altura, para evitar que se caiga. Y coordinar con él los pasos, ¿no? Para que muevan asincrónicamente los pasos, no igualando derecha-derecha, sino derecha con izquierda, en este caso, como está aquí. Si el paciente saca la extremidad externa, el rescatista de igual manera. Este es un movimiento que se llama en bloque, ya para poder levantar a una víctima que puede tener esté en estado de inconsciencia y alguna situación en la columna, pero no es tan recomendado hacer entre 2 personas nada más, sino hacer entre 4, como aquí. Y es una forma de manejarlo en bloque y uno si se encarga todavía una 5ª persona de sujetar la cabeza para hacer una estabilización cervical para prevenir que no se produzca ninguna lesión a nivel del cuello y pueda que si sea una parálisis o algo así. Entonces este es el método para poder hacer el traslado y a colocar al paciente en una camilla. Antes se utilizaba mucho este método para poner en la camilla. Hoy en día ya hay muchas formas de poder hacer mucho más fáciles que en la práctica vamos a llegar a ver. Aquí están haciendo lo mismo, bien, están haciendo una estabilización de la cabeza, ¿no? Están haciendo sujeción, van a rotar y poner la camilla y para poder trasladar al paciente.
Bien, aquí vemos, están haciendo una forma de transporte de manos, ¿no? Para poder trasladar rápidamente. Este método, aunque no lo crean, los campesinos utilizan mucho. Este método lo utilizan para mover sus cargas. Si ustedes van a ver bajar de los camiones las cargas, lo hacen así. Yo he visto incluso a señoras hacer esto. Es mucho más ágil de poder mover bastante peso de una forma a distancias cortas. Aquí están ayudando y aquí están protegiendo, ¿no? La espalda sujetando para que no se caiga la víctima. Esta es la muleta de una persona y hemos visto la muleta de dos personas, ¿no? Donde se puede ayudar a la víctima también a caminar. Ambos aquí en la de tres personas, donde están tres, se tienen que agarrar la cintura del pantalón y poder hacer una tracción para evitar que, si acaso se entra en inconsciencia, se caiga, se desplome, ¿no? Y pueda provocarse otros traumas. Esto también se puede hacer solamente con manos, teniendo a la víctima, todos se echan en el piso, meten las manos así, con las palmas hacia arriba, se introducen completamente debajo del paciente y después lo levantan ligeramente hacia arriba y hacen un movimiento a derecha o a izquierda, generalmente a derecha, ¿ya? Para ir avanzando otra vez, regresan a la misma posición, otra vez y lo van moviendo, ¿no? Solamente con manos. Estos métodos se han desarrollado mucho para hacer el rescate en situaciones de desastres. Cuando hay personas que han quedado atrapadas debajo de plataformas, pisos, techos que han caído y cuando se encuentra un acceso a ese sitio se puede hacer. Alguna vez nosotros practicamos también para sacar gente debajo de los carros para poder movilizarlo de una forma más segura porque estamos pensando que el paciente tiene alguna lesión a nivel de la columna. Dentro de lo que es manual improvisado, ¿ya? El improvisado podemos utilizar, como hemos visto, algunas sillas, unas frazadas, algo que pueda sustituir a una camilla, ¿no? Y dentro de eso, miren, aquí tenemos esta, ¿no? Dos listones, una frazada y se puede hacer una camilla. Al rato ya lo hemos mencionado. Se puede utilizar una silla para poder bajar a una víctima. Es un método que ya les he dicho, que los edificios para bajar por las gradas puede ser muy bueno cuando hay una necesidad de emergencia. Cómo colocar a un paciente en una camilla, de esta manera se lo puede levantar y hacer un movimiento de lateralización para que se acomode, ¿no? O levantarlo y por debajo de las extremidades de todos y debajo del paciente se mete una camilla hasta la parte superior. Ese es otro método. O este también, y de igual manera ellos van a levantar, están con sus extremidades separadas. Ahí lo mismo, ¿no? Están levantando y van a poner una camilla por la parte inferior. Aquí vemos, ¿no? Cómo pueden trasladar. Aquí los bomberos están llevando una camilla, un paciente en una camilla, a rastras. Aquí vean, los pacientes que están vivos, lesionados, deben ir con la cabeza por delante. O sea, el traslado en el ámbito prehospitalario tiene sus ciertas características. Uno es que el paciente vaya con la cabeza por delante. En los pacientes vivos, porque si va con los pies por delante, se interpreta que la víctima está muerta. No, tal vez alguna vez han escuchado, alguien lo ha dicho, de aquí me sacan con los pies por delante, o sea, me sacan muerto, a eso se están refiriendo. Entonces es una costumbre. Alguna vez van a ver, hasta en los entierros, cómo llegan a trasladar al muerto. Esta es una forma de trasladar, ¿no? En una camilla, ¿no? Especializada, están haciendo el traslado entre dos rescatistas, están coordinando el paso y están saliendo sincrónicamente y llevando al paciente con la cabeza por delante. Este método cambia en el hospital cuando se traslada allá un paciente. En el hospital, ¿por qué cambia? Porque solamente una persona traslada. Claro, como es una camilla con ruedas, entonces una sola persona traslada y lo que necesita es tener la cabeza a la proximidad. Él está empujando y está observando la cabeza, ¿no? Cualquier cambio que haya, pues ahí lo va a notar. En cambio, si lo tuviese al frente, tendría una distancia y no podría apreciar la situación en que está viviendo el paciente. Aquí están haciendo un traslado también entre cuatro personas de igual manera. Se coordina y cómo se va a levantar, cómo se va a partir, con qué pie se va a partir. Normalmente es recomendado partir con el pie que está hacia la camilla, ¿no? Ya sea desde la derecha o izquierda, el pie que está hacia la camilla y todos coordinando. Cuando vayas a subir o bajar niveles, la característica es que el paciente tenga que estar horizontal, siempre horizontal. Ya sea que en la primera imagen, la de subir, los de adelante bajarán algo sus manos para que la camilla quede a un nivel más bajo y los de atrás tendrán que levantar para ir de una forma horizontal. Y lo mismo, ¿no? Para bajar.
Los de atrás bajan más y los de arriba tienen que levantar. Solamente si alguna vez están haciendo este tipo de trabajo en terreno demasiado pendiente o en terrenos, en los cerros, así trasladando, y el paciente tenga fracturas, ahí puede cambiar, porque si el peso va hacia el sitio de la fractura, puede haber más dolor en el paciente. Ahí vemos algunas imágenes de cómo están colocando a los pacientes a ciertos niveles. Aquí están utilizando tablas espinales, los paramédicos. La tabla espinal, bueno, aquí están los fijadores laterales más que tiene. Yo les voy a facilitar unos para que podamos utilizar. Ustedes han visto en la feria, ¿no? Cómo hacían el transporte de los pacientes. A propósito, hablando de ferias, tengo que recordarles el trabajo que me tienen que entregar. Yo creo que el día del examen vamos a recoger el trabajo de la feria que han llegado a hacer. ¿Está bien? Ya. Entonces, la tabla espinal hoy en día está siendo ya relegada. Antes es un protocolo todavía vigente de donde la tabla debe utilizarse en todo paciente politraumatizado y en todo paciente que hay que trasladar, pero hoy en día se ha visto que en muchos no es necesario, el collar incluso. Entonces, si en el sitio hay un experto, ¿no? Alguien que tenga pues, una autoridad en lo que es trauma, y él evaluando la situación y determina que no es necesaria la tabla espinal, no se utiliza. La tabla espinal está siendo pues, reemplazada por un tipo de camilla que se llama scoop, que nosotros le llamamos camilla cucharilla. Ese tipo de camilla se parte por la mitad y se mete uno lado por la derecha y otro por la izquierda y se unen en las partes extremas. Vamos a ver más rato. Es una tabla espinal. A este paciente le han puesto unos restrictores de movimiento laterales, ya que están utilizando aparentemente unas compresas y con adhesivos o con vendas han llegado a fijar. Está con un collar y bueno, el paciente está sujeto en la tabla espinal. Bueno, transportes en vehículos, ¿no? Desde las ambulancias más simples que podemos llegar a tener o vehículos normales también que hay veces hemos llegado a utilizar. Nosotros hemos utilizado los taxis tipo vagonetas muchas veces para evacuar pacientes. Doblamos el asiento de atrás y ahí logramos poner a la víctima y poder trasladar hasta un hospital. Esta ambulancia no tiene gran diferencia con muchas otras que hay, aunque no la crean. Miren, esta ambulancia, Licenciado, doctor, su audio está fallando un poco. ¿qué No se está está pasando? escuchando, está entrecortado. ¿Se está entrecortando? Ya. No sé, yo lo escucho bien, En el mío no pero tanto. Ajá. internet, el mío está bien. Yo lo escucho bien, doctor. Ok, entonces debe Quizás ser tu que internet un poco lento puede está, ser, Shirley. puede ser eso. Ya, Sí. bien, les decía de esta ambulancia. De esta ambulancia es una adaptación, ¿no? Con dos bueyes que están traccionando. Y no hay mucha diferencia con muchas ambulancias que tenemos acá. Todas tienen 4 ruedas. Y la calidad de traslado que en las ambulancias que tenemos aquí actualmente, máximo tendrá una camilla. Lastimosamente el conductor no sabe, no tiene conocimiento de qué tiene que hacer para trasladar o para ayudar a la víctima. Muchas veces he visto ambulancias donde llegaban del seguro universitario, por decir. Le preguntaba, señor, ¿tiene oxígeno? Ah, no sé. Su llave para el oxígeno, ah, no sé. Máscara, uy, aquí estaba. Se había acabado el oxígeno. Oh, la válvula está mal. O sea, no sabía qué hacer el hombre. Y este señor que está arreando estos bueyes y esta ambulancia, seguro lo mismo, no sabe nada tampoco. Además está traccionando a varios. Y miren, en otros lugares hay ambulancias en el área rural, ¿no? Muchos municipios a fin de mes no tienen con qué movilizarse, porque lastimosamente les dan un cupo de gasolina, se les acaba la gasolina y tienen que esperar hasta que empiece el nuevo mes para que puedan ellos comprar otra gasolina, les dé la alcaldía y puedan seguir circulando. En cambio aquí a estos dos animalitos les dan pasto y empiezan a caminar nomás, ¿no? Entonces, miren, es una gran ayuda en un lado y aquí hay veces tenemos equipos, ¿no? Que no los sabemos utilizar. Hay ambulancias que el gobierno ha puesto muy buenas, ¿ya? Muy buenas, pero lastimosamente no se tiene el personal entrenado. Yo pregunté a muchos conductores, choferes, les decía, su equipamiento los han retirado. Decía, pero ¿por qué lo sacan? No, es que se va a ensuciar. Uno de San Ramón, en Trinidad, me dijo eso, se va a ensuciar. Pero le digo, ¿cómo? ¿Y si hay un accidente, qué vas a utilizar? Ah, sí, pero es que lo dejamos en el hospital, porque si no se ensucia, pues le tuve que ser bien sincero. Le dije, bueno, señor, hay dos cosas. Uno, dígame la verdad, ¿se va a ensuciar o es que no sabe utilizar?
No, yo solo soy chofer, me dice, ¿pero sabe utilizar? No, ya. No sabe utilizar, pues entonces ¿para qué va a llevar? Porque su responsabilidad también es de él, ¿no? Y había decidido sacarlo. Qué mal, ¿no? Teniendo tan buenas ambulancias que no pueden hacer. Si alguien no sabe algo, se pregunta, pues, si se entrena y aprende a utilizar, ¿no? Porque, bueno, hoy en día tanto está avanzando el trauma que cada día hay equipos distintos que podemos ir aprendiendo constantemente, ¿no? Entonces hay que recurrir a eso para utilizar toda la potencialidad de esa ambulancia. Bueno, aquí hay ambulancias, son aviones, en Bolivia no existe avión ambulancia, existen aviones que adecuamos para transportar pacientes, ¿ya? Los asientos se los da la vuelta, se los acomoda una camilla y podemos llevar una persona ahí. Un avión ambulancia, si un avión cuesta, supónganse, $100,000, un avión ambulancia cuesta 200,000, pero ya eso no está así, el precio, son cuestión de $500,000 a $1,000,000 que puede llegar a costar, o más todavía. Porque los equipos para los aviones son especializados, son más reducidos, son de mayor precisión, porque como tiene que estar actuando siempre a niveles, a grandes altitudes y velocidades, entonces pueden descalibrarse, pueden alterarse o no rendir a esa altura y pueden traer problemas para el paciente. Entonces son equipos, aviones. Aquí tenemos una ambulancia y con un avión normal que se ha improvisado para hacer un traslado. En otros países existen aviones, ambulancias, ¿no? Que sus traslados son carísimos, pero como la gente tiene seguros, pues entonces eso cubre. Bueno, este es un barco hospital, ¿no? Creo que incluso se ha hecho una serie ahora en televisión donde estos barcos llegan a lugares donde dan atenciones, tienen quirófano y todo lo demás, pero también en situaciones de desastres han sido útiles cuando se han trasladado a los sitios para brindar atención a todas las víctimas que habían en la zona. Bueno, es un tipo de camilla de ambulancia, ¿no? Con algunas funciones que se tienen. Cuando vean un equipo, algo así, y no sepan cómo funciona exactamente, pregunten. Porque uno puede descubrir cómo funciona, pero hay veces pierde tiempo y daña. Y otro que nunca aprende. Y si no aprende, y en un momento dado puede complicar la situación. A nosotros nos ha tocado ver de una camilla de este tipo más o menos. Estuvimos trasladando un paciente de Colombia hacia Cochabamba. Ahí había ocurrido un accidente y de Colombia estuvimos evacuando. Cuando estamos metiendo a la camilla, a la ambulancia, alguien toca esta palanca. Era una de las enfermeras, aprieta esta palanca y la camilla se cae. Afortunadamente solamente llegó a chocar a la pisadera de la ambulancia, si no el paciente se iba para abajo. Imagínense un paciente politraumatizado y hacerle movimientos tan bruscos, pues le complicamos la situación. Entonces pregunte. Es una camilla tipo militar plegable, de lona. Es una camilla tipo canastillo que se utiliza para rescates en montaña o con helicópteros también. Tiene adentro una tabla espinal o una red también se le puede adecuar. Una camilla plegable en 4, es mucho más reducida. Estas camillas, había de los militares antes, unas muy buenas, pesadas, de lona y de fierro prácticamente, pero hoy en día hay de aluminio y más ágiles. Una camilla de hospital sin muchas funciones, pero seguro en un momento dado útil. Una camilla para hacer el manejo del paciente politraumatizado pediátrico, es como una tabla espinal pequeña. Una camilla de ambulancia de igual manera con sujetadores y baja, ¿no? No tiene para poder tomar altura. Esta es la camilla cucharilla, la camilla scoop que va a reemplazar a la tabla espinal. Ya está reemplazando. Esta camilla tiene la ventaja que se puede alargar más. Otro que se separa aquí en los extremos, en estas dos partes, y se mete la mitad por un lado y la otra mitad por el otro lado. Entonces al paciente se lo llega a sujetar, ya no tiene que estar haciendo movimientos muy bruscos de tener que estar movilizando como antes en la tabla espinal, ¿no? Una camilla scoop de igual manera, un chaleco Kendrick, alguna vez ya lo hemos visto, un chaleco para hacer la extricación de los pacientes accidentados accidentados en un carro, por decirles, se les puede acomodar en este tipo de chalecos antes de sacarlos, cuando no hay peligro, la persona está respirando, todo está estable, entonces en el carro se le pone más un collar cervical y se hace la extricación. Esta Ferrulac de Kendrick también que se llama, se puede utilizar para fracturas de pelvis, se llegan a adecuar, también se utilizan para tratar al transporte de niños, para el transporte de pacientes pediátricos se puede hacer. Un helicóptero, ¿no? Helicópteros ambulancia no tenemos en Bolivia, pero se coordina mucho con estos tipos de máquinas
de ala móvil, ¿no? Que puede aterrizar en muchos lugares. No podemos decir va a aterrizar donde sea, no, no es tal así. Puede aterrizar en lugares difíciles, pero tiene ciertas características. El gran problema es el costo, ¿no? Para estos traslados. Este es un equipo de un tecle que ustedes los fisioterapeutas van a manejar, ¿no? Pues levanta hasta 400 libras. Al paciente se le pone las rejillas en el canastillo, las lonillas en su cama y se lo adecua y se lo puede trasladar, ¿no? Y se le lleva al baño, se lo lleva a la ducha, donde tengan que ustedes trasladar, así nadie va lesionando su columna, ¿no? Yo siempre he dicho que las enfermeras tienen un problema. Ellas no saben transportar pacientes, no saben movilizar y andan lesionando su columna a raíz de esto. Si ustedes hagan la prueba nomás, en el hospital tienen un paciente que está inconsciente y está en cama, hay que llevarlo a rayos X, por decir, y este paciente está pesando alrededor de 100 kilos, si no son 4 a 6 personas que van a mover, no lo mueven. ¿Ya? Y tienen que subirse dos a la cama, están jalando con sábanas, haciendo movimientos bruscos al paciente. En cambio, si un fisioterapeuta, yo he visto a muchos trabajar, con una mano movía a un paciente, porque lo de palancas se la saben, ¿no? Y hacen movimientos adecuados para poder movilizarlo. Entonces yo creo que ustedes debían de contribuir a las enfermeras para enseñarles a cómo movilizar a un paciente adecuadamente sin necesidad de tener que lesionar su columna. Unas recomendaciones para las distancias y el traslado. Mire, aquí hay es un parámetro, ¿no? De referencia nada más. Una distancia de menor a 150 kilómetros se puede hacer un transporte terrestre o un helicóptero. Entre 150 a 300 kilómetros, helicóptero con un médico. 300 a 1000, un avión ambulancia. Mayor a 1000 kilómetros, avión regular adaptado y especiales en barcos y tren. En Bolivia, les he dicho, no hay aviones ambulantes, pero yo he tenido la suerte de trabajar para una organización y soy voluntario todavía, donde hemos hecho un montón de traslados de pacientes en emergencia, desde el lado del Salar, de Potosí, en los alrededores del Salar, del lado de Sucre, del lado del Beni, cualquier cantidad de algunos sitios próximos a Santa Cruz también. Hemos trasladado pacientes hasta incluso del Perú, de aquí hacia Chile o a la Argentina. Pero no era un avión ambulancia, sino un avión adecuado para el traslado de pacientes, ¿no? Donde poníamos una camilla, la tabla espinal y al paciente asegurarlo, más oxígeno y todo lo que se tenía que hacer para trasladar. Y lo hemos hecho de pistas difíciles, ¿no? Pasorapa, me acuerdo, de Chuncacancha en Sucre, hemos traído de San Lorenzo, Puerto San Lorenzo, de la zona del Tibnis, ¿no? Que se llama Oromomo, de San Juan, de San Juan del Rosario, de Enrique Valdivieso, de Colchacá, del mismo Salar, de Uyuni, de Sucre hemos trasladado pacientes de La Paz, de Tarija, hemos llevado o hemos traído también, porque muchos campesinos se lesionan y nuestros centros de salud, bueno, donde yo trabajaba teníamos 100 centros de salud en Bolivia, nos llamaban y otros que nos conocían y pedían ayuda, ¿no? Para poder trasladarlos, porque éramos su única opción. No había otra. Imagínense en el lado del Beni una mujer en una comunidad Puerto San Lorenzo, por decir, con un trabajo de parto prolongado, que no está pudiendo nacer su hijo. Éramos los únicos que podíamos llegar allá, aterrizar a la mujer y salir del lugar. Hay veces en pistas difíciles, ¿no? Esto con ayuda de gente de Estados Unidos lo hemos hecho, pero, o sea, ellos nos financiaron, nos compraron los aviones y todo, pero claro, el campesino nunca podría pagar esto, ¿no? Pero para eso estaba. Entonces es muy necesario. Ahora con helicópteros sería muy bueno, el acceso sería más prolongado, pero a sitios ya no estaríamos pistas, ¿no? Extensas, puede aterrizar casi en cualquier lugar, pero el costo de vuelo es mucho más caro. Tal vez 10 veces más es un helicóptero que un avión en el vuelo. Bueno, los militares son los que han desarrollado mucho lo del transporte. Aquí vemos ambulancias militares, helicópteros militares y los hospitales de campaña que ellos tienen, ¿no? Ellos tienen hospitales móviles muy adecuados. Mucho de la medicina en trauma, sobre todo, se ha alimentado de lo que es de los hospitales militares. La guerra ha contribuido enormemente y ha cambiado conductas por la severidad, por los daños que existen, ¿no? En muchos campos de la medicina y de la cirugía. Aquí también los guardacortes haciendo un rescate en un canastillo, ¿no? En un helicóptero han logrado subir a una persona. Este tipo de ambulancia
Es una ambulancia militar que los militares tienen. Eso es para, este es un carro blindado, tiene una escotilla en la parte inferior. Cuando hay un soldado herido, ellos pueden ir encima y lo meten por ahí adentro. Esto puede llevar incluso hasta 8 soldados dentro, ¿no? Entonces son ambulancias. Hoy en día, pero ya no se identifican así las unidades médicas, porque si no son blancos fáciles. Se los camufla, pero tienen formas de poder tratar. Hoy en día, en la guerra en Irak, en Afganistán, los sistemas de ambulancias son muy buenos. Los helicópteros están muy bien equipados con personal de salud. Ahora, el personal de salud también requiere de un entrenamiento mucho más especializado para este tipo de situaciones. Los médicos militares entonces requieren de un entrenamiento. Estos grupos que buscan así gente de élite son las carreras más difíciles de conseguir. Yo he conocido de situaciones donde se postularon 2.500 personas, solamente empezaron 300 personas el curso y lograron terminar 74 personas después de 3 años de entrenamiento. Bueno, eran todos médicos y eran militares, pero los entrenan en todo y no dejan de lado lo que es la medicina, ¿no? Son entrenados y la mayor parte de las condecoraciones en Vietnam en la guerra los llevaron el personal de salud por hacer rescates donde pusieron en riesgo incluso su vida. Bueno, aquí seguimos viendo como antes, ¿no? Trasladaban así en camillas, subían a los barcos, estas ambulancias durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Antes a los heridos se trasladaban en los aviones, en ese un fuselaje de avión, donde se los trasladaba hasta sus países, ¿no? Hasta un sitio más adecuado. Hoy en día esto ya no se hace, ¿no? Los hospitales se han trasladado a las proximidades de la guerra y hasta incluso dentro, ¿no? En las zonas de conflicto, con gran tecnología, o si no, a países vecinos, donde como ha sido en Kuwait, a países vecinos como Egipto y todo, han llevado hospitales 50 kilómetros dentro de la frontera, donde tenían todo, entonces ellos estaban alejados de la guerra para poder no ser atacados, ¿no? Que según convenciones no se puede atacar, pero cuando hay terrorismo, pues no se puede confiar en la gente. Este es el atentado de Atocha, donde pusieron muchas bombas, mochilas. Como ven, hay muchos trenes, muchos vagones dañados. Aquí ocurrió un gran problema. Muchos pacientes, bueno, primero que la capacidad de respuesta fue rebasada. Imagínense, bueno, si había 50 heridos o más, esto no han alcanzado las ambulancias, ¿no? Porque allá la política es una ambulancia, un paciente. Pues. En cambio, nosotros alguna vez en el video que les he mostrado de los accidentes, hemos contado que en una ambulancia de un momento hemos mandado hasta 8 pacientes. Entonces hubo una falla en el sistema, pero eso no es fácil criticarlo hoy en día, ¿no? Lo difícil es contribuir para armarlo, hacerlo funcionar. Pero se ha hecho un trabajo, se ha entrenado a la gente y se ha hecho seguro. A raíz de eso hay mejoras todavía que se pueden hacer, pero un desastre es un desastre, ¿no? Bueno, ahí están poniendo un paciente en una ambulancia, aquí un poco movida la... Aquí hay una camilla todavía improvisada, la camilla de la... Muchas veces utilizado todavía en el área rural, se maneja este tipo de camillas allá, trasladan así en distancias, ¿no? Ahora ya hay más acceso con carreteras, ambulancias. Antes era increíble, ¿no? Como las comunidades no tenían ambulancias. Hoy en día sí cuentan, así se en sitios alejados, tienen por lo menos una ambulancia. Que cómo lo utilicen ya es otra cosa, pero existe la ambulancia. En cambio, antes nada. Los centros de salud, el médico llegaba a pie hasta su centro de salud, iba en camión hasta cierto lugar, tenía que caminar otra distancia, llegaba a su centro de salud y no tenía más nada. Les cuento que en muchos lugares los médicos tenían un caballo, una mula incluso, o una motito ya más posteriormente, o hasta en bicicleta se movían, ¿no? Pero hoy en día eso ya en algo ha mejorado, pero estos equipos, estas cosas siguen todavía utilizándose. Bien, aquí vemos un helicóptero con camillas, ¿no? Con niveles que se han hecho para poder trasladar. Ahí está ayudando el personal militar. Esta es una camilla al vacío, es una camilla de perdigones. Se pone al paciente, se lo sujeta y le crea un vacío tal que lo fija de tal manera que es difícil que se llegue a mover. Pero el problema es el costo, ¿no? Que hasta $2.000 le va a costar. Este no es un inflador, este es un extractor del aire y los perdigones se pegan al paciente. La de arriba es una camilla flotante. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, en Sudamérica, ¿qué país está como bien como equipado, así como vemos?
Porque yo no creo Mira, que en Bolivia, ¿no? no, en Bolivia no. Yo he estado en Chile, ya, he visto bastante en Chile. En Chile tienen una gran ayuda que es los bomberos voluntarios, ¿ya? Y ellos tienen equipos de rescate y tienen también, hacen muy buena atención prehospitalaria. La gran ventaja es que ellos tienen liberación para el equipamiento. Ellos pueden meter con arancel cero si compran nuevos o si hay donaciones, el gobierno les deja importar libre, carros bomberos, ambulancias y todo, ¿no? En Chile tiene muy bueno. Argentina sé que es más público. En Argentina hay una ley que hace que en las ambulancias, ninguna ambulancia salga si no es con médico, pero eso también les ha restringido, pero se está trabajando. Brasil tiene mucho también, mucho, pero ahora depende en qué lugares, ¿no? Las ciudades, las metrópolis están muy bien cubiertas, adecuadamente, o por lo menos cubiertas. En cambio, los sitios alejados también sé que hay deficiencias. Ahora, Colombia ha trabajado mucho en atención prehospitalaria, igual que el Ecuador está haciendo con lo que es que ellos han creado escuelas de paramédicos y han entrado en esa conciencia de que tener que entrenar y equiparse. Esto está yendo bien. En el Ecuador están arrancando muy bien. Yo he estado allá también, he estado viendo a ellos. Pero Colombia también tiene, Colombia ha sido ayudada, tienen bueno los norteamericanos. Y ellos han ayudado sobre todo por las distancias y por dar cobertura al área rural con aviones, unos aviones Caravan que los han vuelto ambulancias. Pero han cometido un error de que los han vuelto ambulancias con equipos hospitalarios. O sea, un botellón de oxígeno de hospital le han metido un avión. Eso no es bueno, porque eso es muy grande. Para el avión tiene que ser un equipo más compacto. Un sistema de aspiración tiene que ser más pequeño. Es como querer meter en un avión una computadora de mesa, ¿no? ¿Qué? Las que tienen torre, pantalla grande, como los televisores antiguos, con teclado y todo. No, pues al avión hay que meter una laptop, ¿no? Algo así, chico. Esos son los que tenemos en Latinoamérica, los buenos. Ahora, sí, seguro que uno de los mejores sistemas es el de Estados Unidos y también el europeo, ¿no? El SAME, el SAMU que han creado allá, donde hay normas que tienen por cierta cantidad de población, tienen que tener ambulancias. En Bolivia tenemos ambulancias, pero nos hemos olvidado de entrenar a la gente, ¿no? Y ojalá pues podamos hacer algo para poder corregir y mejorar esto, pero esas ambulancias también ya están sufriendo su tiempo, ¿no? Saben que su vida útil es más o menos 5 años, porque el tipo de trabajo que van a llegar a hacer, y estas se van a destartalar, si no le hacen buen mantenimiento, no hay repuestos y todo, van a empezar a ser dejadas. Un comentario les hago, hablando de ambulancias, por decir, el Hospital Viedma es el hospital que tiene tal vez más ambulancias en Bolivia. El Hospital Viedma yo lo he estimado alguna vez que tiene 8 a 10 ambulancias, pero solamente tenía un chofer, con suerte 2 choferes de turno, y nunca ha salido a una emergencia el Hospital Viedma. Había, incluso hace unos años, una familia había decidido donar 2 ambulancias al Viedma y que decía Hospital General Viedma. Ellos mandaron esas ambulancias y dijeron, es para el Viedma o si no, no se dona. Y a regañadientes el Viedma aceptó y lo utilizó un poco tiempo, porque esos carros americanos tienen un problema, gastan combustible que da miedo, ¿no? Y aquí eso es, pues, pagar es caro. Esto lo sabemos nosotros porque en el SAR teníamos una ambulancia de ese tipo. Bueno, está todavía en Santa Cruz ahora esa ambulancia y gasta una enormidad. Entonces, hoy día se necesitan carros a inyección, carros que gasten menos combustible, ¿no? Pero algo es algo, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar en la gente entrenada. Eso es lo importante. No sé si alguien más. Gracias, doctor. Ok. Bien. Ya. Entonces, si ustedes, este video lo voy a poner también en la plataforma grabada, ya en presentaciones. Lo pueden revisar si quieren. De todas maneras, también está en formato PDF, más abajo donde están los temas. Si alguien quiere revisar y ustedes tienen en sus textos que han conseguido, está todo esto puesto ahí, ¿no? Entonces, solamente si hacemos un resumen de este tema, que no se olviden que es la última etapa en la atención de un paciente, que todo transporte debe ser suave y rápido, prefiero sacrificar la velocidad a la suavidad, debe ser seguro y debe ser dirigido, ¿no? Siempre alguien tiene que hacer algo, alguien que nos mande y podamos obedecer todos para asegurar la integridad del paciente. ¿Está bien? Sí, doctor, Está está bien, bien. gracias. Ya.
Ok. Sí, doctor. Bueno, ya, no se olviden, el examen si es el viernes, vamos a dar donde nos designen, ya, a las 7:30 siempre empezamos, creo que están fijando 8, pero ustedes tienen que estar 7:30. Otra cosa, no se olviden de sus férulas, ya deben estar hechas, férulas, vendas para poder hacer. Necesitamos férulas de extremidad superior e inferior, más collar cervical. Necesitamos 6 vendas longitudinales, más 2 triangulares y apósitos. Esa parte vamos a tener que evaluar también de una forma rápida y no se olviden que el examen final ya lo tienen, el práctico. Uno de los 4 casos que tienen ahí van a tener que defenderlo en grupos de 5. ¿Listo? Y su trabajo, no se olviden de la feria. El informe que tenían que presentarme, documentado de la mejor forma y en el formato que ustedes quieran. Sí, está bien, doctor. Sí, Gracias. está bien, doctor. Ya, listo. Sí, doctor. Entonces, hasta el día del examen, nos vemos. ¿Está bien? Sí, está bien. Listo. Ya, cualquier cosa Sí, les doctor, pongo en la está bien. plataforma o me comunico con ustedes Está mediante bien, los doctor. correos. Listo, que tengan buenas tardes. ¿Listo? Hasta luego. Hasta Gracias. luego, doctor. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, doctor. Bueno.